Sistemas dinámicos discretos. Jóvenes, buen día. Antes de comenzar, quiero pedirles que por un momento imaginen esto. Están parados frente al mar, lanzan una piedra al agua, ven cómo se forma un círculo, luego otro más grande. Esas ondas no se detienen solas, siguen expandiéndose, cambian, se transforman hasta que desaparecen. Lo que les acabo de pedir que ustedes se imaginen es en esencia lo que vamos a estudiar hoy. Sistemas que cambian, que se mueven, que evolucionan con el tiempo. El tema de nuestro video de hoy es los sistemas dinámicos discretos. Comencemos por el principio. ¿Qué es un sistema? Un sistema es simplemente un conjunto de elementos que interactúan entre sí para formar algo mayor. Piensen, por ejemplo, en la propia comunidad. Están las familias, las tiendas, los campos de cultivo, las escuelas, el clima. Todos esos elementos se relacionan entre sí, se afectan mutuamente y juntos forman un sistema. Ahora, cuando decimos que ese sistema es dinámico, queremos decir que está en constante movimiento, que cambia con el tiempo. Nada dentro de él se queda quieto, todo se transforma. Y cuando le agregamos la palabra discreto, nos referimos a que esos cambios ocurren de manera separada, paso a paso, como los escalones de una escalera. No es un flujo continuo como el agua de un río, sino una secuencia de momentos distinguibles, uno después del otro. Ahora bien, ¿cómo estudiamos el comportamiento de un sistema dinámico? Los matemáticos lo hacen siguiendo el camino que recorre cada elemento dentro del sistema a lo largo del tiempo. A ese camino se le llama órbita. Y aquí viene una pregunta que quiero que memoricen. ¿Ese camino lleva a algún lugar fijo o simplemente no tiene fin? Porque las órbitas pueden hacer dos cosas. Pueden converger, es decir, acercarse cada vez más a un punto de equilibrio, como cuando el columpio del parque poco a poco se detiene después de que dejan de empujarlo, o pueden diverger, alejarse sin control, como una conversación que empieza con un pequeño malentendido y termina en un conflicto enorme. Estudiar un sistema dinámico es precisamente entender hacia dónde van esas órbitas. Para que todo esto quede más claro, quiero compartirles un ejemplo. Imaginen una rueda grande, parecida a la de una noria, con recipientes colgados a su alrededor. Debajo de ella cae un chorro de agua desde arriba. Dependiendo de qué tan fuerte sea ese chorro, el sistema se comporta de maneras completamente distintas. En el primer caso, cuando la corriente de agua es moderada, el agua cae en los recipientes de arriba, los llena, su peso hace girar la rueda de manera constante y predecible. Los recipientes se vacían al bajar, suben vacíos, vuelven a llenarse. Todo funciona como un reloj.
Podemos predecir perfectamente lo que va a pasar. A esto lo llamamos un sistema ordenado. En el segundo caso, cuando la corriente es demasiado fuerte, los recipientes no tienen tiempo de vaciarse antes de volver a pasar bajo el chorro. Entonces, el peso se acumula de forma irregular en distintos lados de la rueda. Eso hace que la rueda frene, que gire al revés, que vuelva a cambiar de dirección y ya no podemos saber cuándo ni hacia dónde va a girar. ¿Ya se dan cuenta de lo que acaba de pasar? Con la misma rueda, los mismos recipientes y la misma agua, solo cambiamos la intensidad del chorro y el sistema pasó de ser completamente predecible a ser absolutamente impredecible. A ese comportamiento lo llamamos caos. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes de nuestro video y también el más sorprendente. Cuando escuchamos la palabra caos, automáticamente pensamos en desorden total, en que no hay ninguna lógica posible. Pero quiero que cambien esa idea. En la teoría de sistemas dinámicos, el caos no significa desorden. El caos tiene una estructura interna, tiene un orden, pero ese orden está oculto. Les voy a dar un dato que los va a dejar pensando. 3 científicos, Edward Ott, Celso Grebogi y James York, desarrollaron un algoritmo matemático capaz de transformar un proceso caótico en algo controlable. Un algoritmo que detecta continuamente en qué dirección va el sistema y aplica pequeñas correcciones para mantenerlo en el camino deseado. ¿Y dónde se probó esto? En un laboratorio de la Universidad de California. El científico A. Garfinkel tomó el corazón de un conejo que latía de forma caótica e irregular y usando este principio matemático logró convertirlo en un ritmo regular y estable. Piensen un momento en lo que eso significa para la medicina. Piensen en los millones de personas que sufren enfermedades del corazón. Todo eso gracias a entender mejor el comportamiento de los sistemas dinámicos. Sigamos. Hay una idea fundamental que quiero que se lleven, y es la siguiente. Aunque en un sistema que es caótico, es casi imposible predecir exactamente lo que va a ocurrir en el futuro. Sí es posible, y muchas veces bastante sencillo, entender el comportamiento general del sistema. Es decir, aunque no podamos saber exactamente a dónde va a llegar la rueda de agua en el siguiente segundo, sí podemos entender cómo se mueve, qué patrones sigue, qué la hace acelerar o frenar. Y eso, jóvenes, ya es un conocimiento enorme y valioso. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto, hermoso y accesible de sistema dinámico discreto. Se llama la conjetura de Collatz, o Collatz, quién sabe cómo se pronuncia. Fue propuesta por el matemático alemán Lothar Collatz, en el año de 1937. Collatz nació el 6 de julio de 1910 en Alemania y dedicó su vida a las matemáticas. Y esta conjetura que propuso hace casi 90 años todavía no ha podido ser demostrada de forma completa por ningún matemático en el mundo. ¿No les parece fascinante? Una pregunta que cualquiera de ustedes puede entender en 2 minutos y que los matemáticos más brillantes del planeta llevan décadas sin poder responder definitivamente. La regla es la siguiente. Tomen cualquier número natural positivo, es decir, cualquier número entero mayor que 0, y apliquen esto. Si el número es par, divídanlo entre 2. Si el número es impar, multiplíquenlo por 3 y súmenle 1. Tomen el resultado y repitan la operación.
y así una y otra vez. La conjetura dice que sin importar con qué número comiencen, siempre, siempre van a terminar llegando al número 1. Hagamos juntos con el número 20 para que lo vean. 20 es par. Entonces 20 entre 2 es igual a 10. 10 es par. Entonces 10 entre 2 es igual a 5. 5 es impar. Entonces 3 por 5 más 1 es igual a 16. 16 es par. Entonces 16 entre 2 es igual a 8. 8 es par. Entonces 8 entre 2 es igual a 4. 4 es par. Entonces 4 entre 2 es igual a 2. 2 es par. Entonces 2 entre 2 es igual a 1. En exactamente 7 pasos llegamos al 1. Esta noche, cuando lleguen a su casa, después de pasear, elijan su número favorito. Puede ser su edad, el número de su casa, la fecha de su cumpleaños. Apliquen la conjetura de Koyatz y vean cuántos pasos necesitan para llegar al 1. Les garantizo, jóvenes, que siempre van a llegar. Conclusión. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y antes de cerrar quiero hacer un breve recorrido de lo que hemos visto hoy. Vimos que un sistema dinámico es el conjunto de elementos que cambian con el tiempo, que cuando esos cambios ocurren paso a paso, hablamos de un sistema discreto. Aprendimos que las órbitas son los caminos que siguen los elementos dentro del sistema y que pueden converger o diverger. Descubrimos que el caos no es sinónimo de desorden total, sino de un orden oculto que aún estamos aprendiendo a leer. Y conocimos la conjetura de Koyatz, un sistema discreto tan sencillo en su regla como profundo en su misterio. Pero más allá de todos estos conceptos, lo que quiero que se lleven es esto. El mundo que los rodea está lleno de sistemas dinámicos. La naturaleza, las relaciones humanas, la economía, la salud, el clima, todo cambia, todo evoluciona, todo tiene su órbita. Y las matemáticas son la herramienta que nos permite encontrar el orden dentro de ese aparente caos. Les dejo con esta reflexión. La próxima vez que algo en su vida parezca caótico e incomprensible, recuerden lo que vimos hoy. Detrás de cada caos existe un orden oculto esperando a ser descubierto. Y quizás ustedes con dedicación, curiosidad y estudio sean quienes algún día lo encuentren. Las mentes más importantes de la historia no fueron las que sabían todas las respuestas, fueron las que se atrevieron a hacer las preguntas correctas. Muchas gracias por su atención, eso es todo por este video.